¿Quién fue el apóstol Mateo? El nombre del español Mateo proviene del griego Mataios y del arameo Matai, una forma corta del hebreo Matanya, que significa don de Yah, forma corta de Yahweh, es decir, don de Dios o regalo de Dios. Antes de conocer a Jesús, Mateo era llamado Leví o Leví de Alfeo, es decir, hijo de Alfeo. Era de origen judío, hermano de Jacobo el menor. Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, conocido también como Mateo el Evangelista. Es el octavo en la lista de los Hechos de los Apóstoles y el séptimo en la lista de Marcos y de Lucas. Fue recaudador de impuestos por educación y práctica. Hablaba el idioma arameo local y también el griego. Mateo residía en Cafarnaúm, ciudad de una gran importancia comercial por estar situada en la gran ruta, recorrida por las caravanas en sus viajes entre Siria y Egipto, y también a causa de su proximidad a la frontera que separaba el territorio de Filipo del rey Herodes Antipas. Mateo se ejercía como recaudador de impuestos en nombre de Herodes. La oficina de Mateo se encontraba sobre la carretera principal que descendía de Damasco por el valle del Jordán hasta Cafarnaúm y que luego giraba al oeste hacia Acre, donde se unía a la ruta costera que se dirigía a Egipto, o al sur para llegar a Jerusalén. Su deber era recaudar impuestos de peaje o transporte, tanto de mercaderes locales y labradores que llevaban sus mercancías al mercado, como así también de caravanas provenientes de tierras lejanas que atravesaban Galilea. Mateo sabía el valor de todo tipo de mercancías y conocía la valuación de los sistemas monetarios locales y extranjeros. Los cobradores de impuestos eran despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo. A menudo, y de manera engañosa, recogían cantidades excesivas y es probable que Mateo haya sido muy adinerado, ya que Lucas nos dice que Leví organizó un gran banquete en su casa para Jesús y que había allí muchos invitados de publicanos y de otras personas. Los religiosos de ese tiempo veían a los cobradores de impuestos tales como Mateo como gente muy pecadora, que ni siquiera podían estar junto a ellos porque dañarían su reputación. Eran considerados como criminales y pecadores junto con las prostitutas y los gentiles. Mateo se hallaba en su despacho de recaudación de tributos en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea, cuando Jesús le dijo: «Sígueme». Mateo respondió con admirable prontitud al apostolado del Maestro. Se despidió con un suntuoso banquete de sus amigos y de su vida pasada, y siguió los pasos y la doctrina de Jesús de Nazaret. Mateo fue uno de los cobradores de impuestos, a quien Jesús salvó. Cuando Jesús lo llamó, Mateo inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Dejó tras de sí la fuente de su riqueza, dejó su posición de seguridad y comodidad para viajar, para pasar dificultades y eventualmente enfrentar el martirio. Dejó su antigua vida por una nueva vida en Jesús. Como discípulo de Cristo, lo acompañó hasta el tiempo de su pasión y muerte, y fue uno de los testigos de su resurrección y de su ascensión.
así como uno de los fortalecidos por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Predicó el Evangelio entre los hebreos durante unos 14 años. Evangelizó Judea y posteriormente fue misionero en Etiopía, Persia y Macedonia. Al parecer, vivió largos años en Antioquía, donde escribió su Evangelio y realizó muchos milagros y prodigios. Mateo fue martirizado en Etiopía. Él evitó el matrimonio entre el rey Hitarco con su sobrina Ifigencia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que Mateo estaba predicando en el altar. Vino un criminal del rey y le clavó una espada en la espalda y lo mató, y lo convirtió en mártir. Después de esto, se dice que Mateo fue enterrado con honores en Hierápolis de Portia. Libro de Mateo. El libro de Mateo fue escrito entre los años 60 a 80 después de Cristo. Este libro fue escrito en arameo y luego traducido al hebreo y posteriormente al griego. Escribió el libro que lleva su nombre. El propósito de Mateo fue demostrar que Jesús tenía el poder para ordenarle a sus discípulos que esparcieran el Evangelio por todo el mundo. Mateo enfatiza que Jesús posee plena autoridad, que sus enseñanzas deben de ser transmitidas y que su mensaje es para toda la humanidad. En este libro, Mateo nos recalca la deidad y la autoridad de Jesús, cuáles fueron las enseñanzas que empleó y su interés por la salvación de los hombres. Su propósito fue probar que Jesús es el Mesías de la nación judía y del mundo entero. Este Evangelio cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas. El libro de Mateo es el primer libro del orden canónico del Nuevo Testamento. Es el más conocido, el más citado y comentado, y el más empleado en los leccionarios litúrgicos. Es un libro rico en enseñanzas, con escritura clara y orgánica. Mateo distribuye las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, precedidos de hechos milagrosos que iluminan la enseñanza y lecciones de Jesús. Entre estos discursos están el Evangelio de la infancia de Jesús, que incluye su genealogía y nacimiento; la promulgación del reino de los cielos, que incluye el ministerio público de Cristo; sus bienaventuranzas, el sermón del monte y el relato de sus milagros; el misterio del reino, que incluye las enseñanzas e instrucciones a sus 12 apóstoles y las parábolas del reino; las primicias del reino, que incluye sus obras, sanaciones, la transfiguración y anuncio de su muerte; y la próxima venida del reino, que incluye el final de su ministerio en la tierra, entrada triunfal en Jerusalén, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, la orden de evangelizar el mundo entero y la venida definitiva del Hijo del Hombre. El contexto del Evangelio de Mateo es judeo-cristiano, porque es dirigido al pueblo de Israel y por otra parte está abierto a los gentiles creyentes y a la predicación del Evangelio al mundo entero. Mateo, un despreciado recaudador de impuestos, dejó todo por seguir a Jesús y fue transformado en un gran discípulo, convirtiéndose en el primer hombre en escribir las enseñanzas de Jesús. Fue misionero del Evangelio y fiel seguidor de Jesucristo, que cambió su vida
por la fe en Dios. Una vez más, nos admiramos de los planes de Dios, que permite que pasen de un modo tan oculto a los ojos de los hombres, pues lo que realmente cuenta es como lo ve Dios. Y así como Mateo entregó su vida al Señor, se convirtió en el primero de sus discípulos en anunciar su palabra entre los de su clase. Nosotros deberíamos de atender el llamado para convertirnos en leales servidores de nuestro Señor. Mateo cambió su vida y nunca más volvió a ser el mismo. Y ahora se nos cuenta su historia como un hombre que lo dejó todo por seguir al Señor.